regresamos a Espacio Alternativo y tenemos el gusto de conversar y tener de invitado al maestro Javier Araiza. Él es egresado de la carrera de Filosofía y Letras, pero tiene ya muchos años, una gran trayectoria como dramaturgo. Ha participado también como escritor de poesía, articulista y por supuesto también instructor de una gran cantidad de cursos de dramaturgia, de actuación, de cine, fundador y director de la revista Pantagruélica y sobre todo, bueno, ha estado trabajando con muchísima frecuencia, maestro, en obras de teatro, en puestas en escena, que son temas no comerciales, pero sobre todo que invitan muchísimo a la reflexión. Y hoy nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en Espacio Alternativo, que se transmite desde Nuevo Laredo por XHNO Estéreo 91. Porque hay oportunidad de quienes están en Nuevo Laredo y nos escuchan puedan venir a la ciudad de Monterrey para ver una puesta en escena que ya nos estará platicando ahorita el maestro Javier Araiza de la importancia de esta obra. La verdad es un tema complicado, pero sobre todo con muchos puntos de vista. Maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto que nos acompañe aquí en Espacio Alternativo. Gracias Rosa por la invitación y listo para dialogar las preguntas que tú quieras y platicamos. Pues bueno, maestro, más que nada aquí invitado de lujo vamos a platicar porque este fin de semana, sí, justo se abre a las puertas en el espacio que también nos platica porque es un espacio muy interesante donde está este teatro alternativo. Y hay una puesta en escena que se llama Las Sirvientes. Y bueno, platíquenos un poquito de esta obra y de qué es lo que se va. El contexto histórico, ¿no? También de esta obra. Así es. Muy bien. Pues se trata de, como bien lo mencionas, la obra Las Sirvientas de Jean Genet, que fue escrita en 1947. Un dramaturgo extraordinario, poeta, narrador francés. El tema él lo recupera de un hecho real sucedido en Francia en 1933, muy sonado, incluso con escándalo y atención por la sociedad francesa, puesto que se trató del asesinato violento, como podamos imaginar, violencia extrema, de la señora de la casa y la hija, contratantes de las sirvientas, Christine y Lea Papin, hermanas ambas. El asunto hubiese pasado desapercibido, como tantos asesinatos hay en todo el mundo, pero fue objeto inmediatamente de estudio por criminólogos, abogados, juristas, psicólogos, psiquiatras, filósofos, sociólogos, y desde el arte mismo despertó el interés temático. Es decir, ese es el contexto. Estamos hablando de 1933, es una situación de crisis económica, social, política en Europa y el mundo. Es la famosa época de la depresión económica que trajo, por cierto, entre otros desastres, el quiebre de empresas, desempleo masivo, el ascenso del nazismo, nada más y nada menos, que desemboca en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay un contexto social, político, económico, cultural, donde sucede este asesinato de las hermanas Papin. Y sobre todo, maestro, también es en esa época quienes se interesan en investigar y como caso de estudio, pues son figuras muy importantes como Jean-Paul Sartre, como Jacques Lacan, analista. Entonces, creo que esto
le dio muchísima más fuerza, interés a pues a este terrible crimen, ¿no? Así es, tú mencionas a dos prominentes intelectuales, el psicoanalista Lacan, el filósofo Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Georges Bataille, es decir, franceses y no franceses de Europa y de todo el mundo, focalizaron su atención en el acontecimiento, en el hecho real del asesinato de las hermanas Papin. 14 años después, Jean Genet, que era un dramaturgo que venía de la marginalidad total, él decía, yo nací en un orfanatorio, yo en lugar de madre tuve un número, fue ahí abandonado, entonces su historia es muy fuerte, su historia misma, su biografía, entonces conocía muy bien el mundo marginal, el mundo de la explotación, de la segregación, del racismo, etcétera. Pero un hombre con mucho talento, realmente un artista, un escritor muy famoso y muy inquietante en sus obras, a grado tal que algunos estudiosos, algunos teóricos dicen que es el heredero del Marqués de Sade en el siglo XX, en el sentido de los temas, de que aborda ese lado oscuro de la humanidad, de los seres humanos, tanto social como individualmente, pues que a veces se soslaya o se deja de lado, es decir, el lado oscuro que llega a crueldades, como lo sabemos, políticas, genocidios, asesinatos. ¿Qué decir de México si esto lo vemos cotidianamente en la violencia que viene de décadas atrás? Y en todo el mundo, lo que está sucediendo ahora en el mundo. Entonces, el contexto, ahí es donde escribe Las sirvientas Jean Genet. ¿Por qué lo retomamos nosotros? Siglo XXI, justamente porque yo como director, como dramaturgo, encuentro resonancia en la obra escrita como digo, hace más de, bueno, no sé cuántos, casi 80 y tantos años, con el mundo contemporáneo. Y eso es lo que hicimos, el montaje, con tres extraordinarias actrices, un actor, y bueno, estamos en escena justamente a partir de hoy en el reestreno de la pieza. Así es, entonces 25-26 de julio fue el estreno, es bueno, todavía hoy, hoy sábado y mañana. Hasta. Y 1 y 2 de agosto. ¿Dónde se puede ver esta obra? ¿Dónde está el espacio, maestro? Sí, está es una librería que a la vez tiene un pequeño teatro de cámara, una cafetería que se llama Punto y Coma. ¿Sí? Está... estamos cerquita del TEC, por decirlo de alguna manera. Del TEC, está 5 o 6 cuadras. Quien conoce Monterrey por la calle Garzazada, que es muy conocida, viniendo de sur a norte, 1 cuadra antes de llegar al río Santa Catarina, o sea que no hay pierde. Ahí se van a ver un ventanal de libros grandísimos, grandísimo el ventanal, y es muy accesible, pues. Y estamos hoy en función, hoy en función a las 7 y mañana domingo a las 6 de la tarde. Sí, pero algo también muy interesante de esta puesta en escena es, como bien dice, ¿por qué traerla de nuevo? Que fue un caso, como bien dice, que fue caso de estudio de muchísimos intelectuales que cimbró, sin duda, la sociedad en esa época. Pero el traerlo a esta época justamente nos sigue impresionando, nos sigue haciendo cimbrarnos ante lo que puede pasar, y en este caso eran 2 hermanas que bueno, juntas se hicieron fuertes una a la otra, como una complicidad para en lo que vino a desencadenar esa relación que ellas tenían y que tenían con sus contratantes,
pero de alguna manera el hecho de verla en este momento no se siente que esté completamente desfasada en épocas, se pudo actualizar. Entonces, bueno, pues eso también nos pone a reflexionar de que, bueno, hace en 1933 que sucede esto y estamos en este siglo, y cómo se repite esta clasismo o de pronto estas situaciones sociales que sí marginan, que se siguen marginando, ¿no? Así es. Incluso yo agregaría, Rosa, que justamente estamos todavía en una crisis mucho más profunda, mundial, ahora con la comunicación, con la interrelación económica, social, etcétera, etcétera. Las guerras, por ejemplo. En este momento hay 3 situaciones de guerra muy, muy complicadas, muy difíciles en el mundo que pueden desencadenar, no sabemos qué, en tanto que en las naciones, en las sociedades de cada país sigue dándose la marginalidad, la marginación, el racismo, que es un tema muy, pero muy, que nos llega muy directo a nosotros que somos de la frontera. Ustedes de Laredo, yo de Matamoros, lo sabemos, con el asunto de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Todo lo que está pasando ahora al otro lado del río Bravo con este acoso, violencia, una cosa que no la habíamos visto en el siglo XX ni en el XXI, pero que se está dando ahora en este momento, ¿no? Es decir, la obra, claro, a través del teatro, de los símbolos, de las imágenes, de los diálogos, toca este contexto mundial, repito, nacional y local. Ustedes saben que, bueno, Monterrey es una ciudad muy grande y hay muchos problemas de marginalidad, de exclusión, de racismo, etcétera, etcétera. Y quiero agregar algo, que al grado en que puede llevar una situación ya invivible de marginalidad, de acoso, de violencia, de desprecio, que las hermanas en la vida real cometieron ese terrible crimen, y llegan incluso a un estado de psicosis, de paranoia, de desarreglo de su psiquis, que precisamente fue el objeto del estudio de los psicoanalistas, psiquiatras, criminólogos. Es decir, ¿qué pasó en el interior de ellas para cometer ese terrible crimen? Y por otro lado, ¿qué pasaba en la sociedad francesa con las sirvientas, en cuántas casas, pero también no solamente quienes trabajan en casa, sino en otras áreas de la relación laboral que sufren esa situación, ¿no? Entonces sí, es una obra que propone la reflexión, propone el gusto del teatro, el arte del teatro, y ver, bueno, dónde estamos en este momento como espectadores, y bueno, es el teatro que hacemos, ¿no? Nuestro teatro es Teatro Laboratorio F. El F quiere decir frontera, precisamente, ¿no? Es una investigación estética, frontera no solamente geográfica, como el caso nuestro, vivimos en la frontera con Estados Unidos, México, sino frontera entre la vida y la muerte, la razón, la locura, la sexualidad, la represión, lo masculino, lo femenino, en fin. Hay muchas lecturas que se pueden hacer de las obras de teatro que ponemos en escena, y porque es la vocación o es el planteamiento estético de nuestro grupo, ¿no? Pero sí, el lado psicológico subjetivo de las sirvientas es muy interesante. La han ido a ver psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, sociólogos, filósofos, y vaya que el comentario es: esto se puede hacer en teatro. Lo que nosotros hacemos en la teoría o en la clínica o en la investigación, un dramaturgo lo hizo en el 1947, y en este caso nosotros lo llevamos a escena, completando el fenómeno teatral de la dramaturgia y la puesta en escena, pues. Y
Otras de las puestas en escena que también ha realizado y que se han presentado también aquí en este espacio, son algunas que también no son, como decimos, no es un teatro comercial, pero sí es un teatro que invita a la reflexión y sobre todo también apreciar el buen teatro. No sé si nos queda platicar de algunas otras de las puestas en escena de las que ha dirigido. Con gusto. Bueno, precisamente hablando de desarreglos, de patologías, de crisis subjetivas y sociales, hay un monólogo que ese sí lo escribí yo y lo llevé a escena, La loca del maniquí, que ha tenido, yo diría que una circulación muy amplia, la ha visto mucha gente por el tema. ¿Qué sucede con una mujer que llega a la locura, que llega a la crisis que hay detrás en la situación familiar, social, etcétera? Ese es un monólogo que hemos presentado ahí en el teatro, lo seguimos presentando, La loca del maniquí. A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre, también es un montaje que forma parte de nuestro repertorio. Y hay un texto interesantísimo del Marqués de Sade que se titula Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, que es un alegato filosófico sobre el asunto de las religiones, la fe, la libertad, el placer, la vida, la muerte, el más allá, la naturaleza, que yo lo leí cuando era estudiante en la facultad y desde entonces me lo imaginé en teatro y afortunadamente en el 2021 lo estrenamos y forma parte de nuestro repertorio. Y es una obra que también el público que la ha visto queda realmente muy, muy motivado y los comentarios es lo que estamos viendo, la lucha de entre estados con una gran carga religiosa, ¿verdad? Y política, pues lo que está pasando en el Medio Oriente es obvio, ¿no? En Israel y luego Irán, los palestinos, Estados Unidos, Europa, Rusia. Es un tema filosófico resuelto teatralmente con dos actores que hacen muy buen trabajo en el escenario. Bueno, pues ese es nuestro repertorio y te diré, próximamente vamos a estrenar una obra que escribí que se llama La diva y el gángster. Estamos en ensayos para estrenar final de septiembre, octubre. Ese es un texto mío, el título dice mucho. Con una actriz y un actor estamos en ensayo y ya vendrá a formar parte de nuestro repertorio, que serán 5 montajes teatrales. Pues estaremos muy pendientes, maestro, para también estar en el estreno, visitar en el espacio F. Pero bueno, también comentar que, como lo hemos dicho en otras ocasiones y como lo decíamos hace rato Damián y yo, de que bueno, estamos con los días de pronto de vacaciones en muchísimos trabajos en las escuelas, en las universidades, y el tiempo se va, pero muy rápido, y de pronto es qué más puedo hacer con este tiempo libre. Y creo que es una buena oportunidad, si estamos en Nuevo Laredo, poder venir a Monterrey, ir a Monterrey y ver estas puestas en escena que son temporadas no tan largas, pero que valen mucho la pena. Y pues bueno, realmente yo recomiendo muchísimo esta puesta en escena, Las Sirvientas, que además me llamó muchísimo la atención para buscar, porque se han hecho también varias películas sobre ese mismo crimen, sobre ese mismo tema. Francesas, la mayoría, creo que hay una inglesa, y pues bueno, buscarlas. La verdad es que es un tema que nos lleva a estas problemáticas que vivimos actualmente y que vale la pena también utilizar el tiempo libre para la reflexión. Maestro, no sé si quiera agregar algo para Nuevo Laredo. Yo sé que usted es de Matamoros, ya estuvo en Nuevo Laredo también en un festival hace, que en el 2016, por ahí más o menos. Ahí nos presentamos justamente con La loca del maniquí, justamente en un festival 2016, y antes he estado dando cursos por allá en el 95, sí,
Héctor Romero Lecanda justamente me invitó alguna vez, un par de veces. Conozco Nuevo Laredo y qué podría decir que buscar la posibilidad. Nosotros queremos ir a las ciudades a donde nos inviten, pero qué mejor que las ciudades cercanas a Monterrey, que podemos mover fácilmente nuestro repertorio y entrar en contacto con la comunidad teatral de Nuevo Laredo, de Tamaulipas, de Coahuila, es decir, lo que es el teatro, debe ser el teatro, buscar públicos, buscar diálogos, buscar formas de contacto con la gente que estamos en lo mismo haciendo teatro. Así es. Maestro, pues tal vez recordar, perdóname Rosa, los horarios, hoy sábado a las 7, mañana domingo a las 6, y esta dinámica se replica el próximo fin de semana. Solamente para tomarlo en cuenta, ya estuvimos hablando de los temas implicados, ¿no? Y que bajo el visor de la convención teatral, pues toman otra dimensión. ¿Para qué público va? ¿Personas de qué edad pueden acudir a las sirvientas estos fines de semana? Adolescentes hacia arriba. Sí, Okay. para niños no, definitivo, pero un adolescente puede verla perfectamente. De hecho, todos los montajes que hacemos, adolescentes a la edad, a todas las edades, ¿no? Jóvenes, medianos, adultos, pueden asistir en este caso a ver las sirvientas, ¿no? Con toda tranquilidad, ¿no? Pues agradecemos muchísimo su tiempo, maestro, y le deseamos pues mucho éxito en estas puestas en escena esta temporada, y pues estaremos muy al pendiente de este espacio que siempre tiene una muy buena oferta cultural y unas propuestas que no las vamos a ver en otras partes. Así que le deseamos lo mejor, maestro, y quienes quieran venir a Monterrey desde Nuevo Laredo este fin de semana o el que viene, pues busquen este espacio y no se pierdan esta puesta en escena de las sirvientas. Gracias, maestro Javier, un abrazo. Gracias a ustedes y también un abrazo, y estamos en contacto. Claro que sí, maestro. Y bueno, pues Damián